Hola, muchas gracias. Les agradezco su puntualidad y bueno, continuando con nuestro programa académico docente del Hospital Vivian Pelas, les saluda el doctor Ludwig Bacon. Hoy daremos un tópico de mucha importancia, de mucha relevancia, ¿no? Que concierne al médico internista, al médico general, al médico cirujano, al médico pediatra, al médico de familia y demás, como es la patología tiroidea, desde la perspectiva de la enfermedad tiroidea difusa no nodular. Para este tópico hemos invitado al doctor Marlon Bolaños Molina. Él es un médico internista egresado del Hospital Roberto Calderón. Posteriormente realizó sus estudios de endocrinología en la UNAM de México. Y actualmente es el director de la Clínica de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo y es médico acreditado al Hospital Vivian Pelas. Sin mayor preámbulo, doctor Bolaños, le agradezco que haya aceptado la invitación y le cedo la palabra para su tema a desarrollar. Muchas gracias. Ya saben, para sus preguntas utilicen el icono de Question and Answer o si desean hacer un comentario, levanten la mano para que les habilitemos la palabra. Muchas gracias. Doctor Bolaños. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre enfermedad tiroidea difusa. Creo que ya se había hablado en algún momento de lo que era enfermedad nodular. Y esta es como la segunda parte de la enfermedad focal o nodular. Y esta es la enfermedad difusa. Bueno, hablando de enfermedad difusa es cuando nosotros nos referimos a las tiroiditis, y esto incluye una variedad de patologías correlacionadas que se caracterizan por procesos inflamatorios o infecciosos de la glándula tiroides. Algunas de ellas las más frecuentes son la de origen autoinmune, por ejemplo, como el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, o la tiroiditis de Hashimoto, que es la que conocemos, ¿verdad? Dentro de los avances en la tecnología, pues tenemos nosotros para utilizar como herramienta el ultrasonido para el diagnóstico de enfermedad tiroidea difusa, pero prácticamente esta patología es más clínica que radiológica, pero nos puede servir en algunos casos cuando tenemos dudas sobre el diagnóstico. En enfermedad tiroidea difusa, la mayoría de las patologías que se encuentran acá son enfermedades autoinmunes. El ultrasonido generalmente no es diagnóstico, pero sí te puede orientar hacia alguna de las patologías de origen autoinmune, como son la tiroiditis de Hashimoto, y si ustedes se fijan, la ecografía tiene una alta sensibilidad de hasta un 91% y una especificidad alta de hasta un 91.4%, con un valor predictivo de 80 y un valor predictivo negativo de 97.1. Lo que nosotros vamos a describir en el ultrasonido, vamos a dividirlo en una parte clínica, que es la parte para hacer el diagnóstico, que eso se va a abordar de forma rápida, y después nos pasamos a la parte de imágenes. En lo que es imágenes de enfermedad tiroidea difusa, vamos a hablar sobre la ecogenicidad del parénquima, la ecotextura, la vascularidad, los diámetros que se miden, márgenes o bordes de la glándula, la presencia de microcalcificaciones y la presencia de bandas fibrosas. Si ustedes se fijan, siempre, como por ejemplo cuando se habla de enfermedad nodular, se dice que no se debería utilizar el ultrasonido para hacer screening de pacientes, porque siempre el 68 o 70% de los pacientes van a tener algo de enfermedad nodular, y podemos encontrar cosas que tal vez no son irrelevantes y que terminan probablemente en cirugías innecesarias, biopsias innecesarias. En la enfermedad tiroidea difusa, las únicas indicaciones que tiene es encontrar patrones ultrasonográficos cuando tenemos dudas en las tiroiditis, o cuando vamos a revalorar el ajuste de terapia en pacientes que tienen medicamentos antitiroideos, como es en la enfermedad de Graves. Normalmente el tamaño de la glándula
son los que están acá, las longitudes en recién nacidos. En el adulto, si se fijan, es de 40 a 60 milímetros. En AP tiene de 13 a 18. Normalmente la glándula pesa aproximadamente unos 30 gramos, pero el tamaño y la forma varían según la edad. Cuando la glándula se agranda, puede irse hasta hacia el mediastino superior. Y acá el ultrasonido es muy importante para la toma de las medidas de toda la glándula. Nos puede servir, por ejemplo, para la administración de yodo radioactivo en la enfermedad de Graves, por ejemplo, en el bocio multinodular tóxico, en el nodular tóxico. Si queremos que la terapia definitiva de estas patologías sea por yodo, se puede calcular una dosis de yodo tal que pueda el paciente quedar posteriormente eutiroideo y no calcular una dosis para la cual el paciente quede hipotiroideo. Esto es lo que nosotros observamos en el ultrasonido de tiroides. Esta es una glándula normal, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos a ver. Y esta es una glándula con enfermedad tiroidea difusa. Alguna terminología que vamos a utilizar en estas enfermedades. Aquí están todas agrupadas, todas las tiroiditis. Si se fijan, aquí está la tiroiditis de Hashimoto, también llamada tiroiditis crónica, linfocítica, autoinmune, linfoadenoide, las dolorosas, las posparto, las subagudas, las agudas, la de Riedel. Entonces están todas la de Graves, que son las autoinmunes. Las más comunes son la crónica y de Hashimoto y el Graves. Dentro de estas patologías, cuando las vamos a clasificar, las podemos clasificar de esta manera, como están acá, en crónicas, subagudas y agudas. Vamos a comenzar hablando de la tiroiditis de Hashimoto. Es también llamada tiroiditis crónica, autoinmune, tiroiditis de Oort. La incidencia es de 1.5 casos por cada 1000 personas. La predisposición es para la raza blanca, la raza negra y asiática es menos frecuente y muchísimo menos frecuente lo que son isleños. De predominio en mujeres, 10-1 la relación, y suele desarrollarse en mujeres jóvenes de mediana edad. La sintomatología es de todos conocidos, ¿verdad? Podemos encontrar depresión, falta de concentración, disminución de la memoria. Las pacientes pueden tener una voz gruesa, pueden estar bradicárdicos, con derrame pueden haber en cuestiones extremas de la enfermedad. Podemos encontrar hasta derrame pericárdico, isquemia. En el electrocardiograma podemos encontrarlo bradicárdico al paciente y pueden haber datos de isquemia que al mejorar la enfermedad tiroidea van a mejorar los cambios eléctricos. Pueden haber incremento en las resistencias vasculares periféricas y puede entrar dentro de los diagnósticos diferenciales de hipertensión de origen secundario. Piel seca, amarillenta, pueden haber disminución del filtrado glomerular y disminución de la excreción de agua. Es muy importante en cuanto se está viendo problemas de fertilidad, porque hay ciclos anovulatorios, irregularidades menstruales. Entonces, los valores que nosotros debemos tener en cuenta para pacientes en edad fértil son completamente distintos a los que nosotros vamos a tener para población de otra edad. También vamos a encontrar disminución de la termogénesis. Los pacientes tienen intolerancia al frío, tienen disminución de la contractilidad, los reflejos y pueden haber estreñimiento. Los anticuerpos positivos en un 95% son los anti-TPO, los que se encuentran. Pero podemos encontrar pacientes que están hipotiroideos y que tienen anticuerpos negativos en un 5 a 10%. Aquí también es importante tener en cuenta el ultrasonido porque hay pacientes que pueden tener anticuerpos negativos, pero tienen a la imagen tiene una glándula típica de Hashimoto, como la que vamos a ver más adelante. Los pacientes que tienen anticuerpos positivos tienen un factor de riesgo para progresar a hipotiroidismo a lo largo del tiempo. Podemos encontrar pacientes que están normotiroideos, es decir, eutiroideos, pero
que tienen anticuerpos anti-TPO positivos. Entonces, estos pacientes se supone que nosotros los deberíamos de seguir haciéndole perfiles tiroideos cada año para tener, ver si van a desarrollar en algún momento hipotiroidismo. También los anticuerpos positivos nos dicen en los pacientes que tienen uso de amiodarona, litio o interferón, que pueden tener enfermedad tiroidea muchísimo más frecuente. Esto lo vamos a abordar cuando miremos tiroiditis por amiodarona. También hay riesgo en las pacientes que tienen anticuerpos positivos de que tengan mayor dificultad a la hora de fecundaciones in vitro o a la hora de lograr un embarazo. Y los anticuerpos antitiroglobulina se encuentran presentes en un 60 a un 80% de las pacientes. Hay una serie de condiciones también de origen autoinmunes que se pueden relacionar con la tiroiditis de Hashimoto, como son la miastenia gravis, la esclerosis múltiple, enfermedad celíaca, enfermedad hepática autoinmune, anemia perniciosa, enfermedades de tejido conectivo, así como también puede relacionarse con enfermedades autoinmunes que son endocrinológicas o endocrinopatía. Puede asociarse en síndromes poliglandulares autoinmunes como el tipo 1, por ejemplo, en donde tenemos tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Addison, hipoparatiroidismo y candidiasis mucocutánea. O en poliglandulares tipo 2, que son tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Addison y diabetes mellitus tipo 1. Hay otras condiciones a la hora del tratamiento que debemos tomar en cuenta para iniciar tratamiento de algunos pacientes. Por ejemplo, en la hachitoxicosis. La hachitoxicosis es una toxicosis asociada a infiltración linfocítica de la tiroides, típica del hipotiroidismo, pero en la cual vamos a encontrar un paciente con tirotoxicosis por la liberación de T4 y T3 almacenadas a la circulación, que da como resultado signos y síntomas de exceso de hormonas tiroideas. Pero este paciente tiene anticuerpos positivos para hipotiroidismo, tiene una glándula de hipotiroidismo en imagen, pero se está comportando como que fuera hipertiroidismo. Otras situaciones a tener en cuenta son tiroiditis de Hashimoto asociado a pacientes eutiroideos, anticuerpos positivos con pacientes con perfil tiroideo normal. Entonces, estos pacientes se deben de vigilar anualmente. Lo otro es en el hipotiroidismo subclínico, por ejemplo, en los pacientes obesos, en los pacientes de edad avanzada, mayores de 70 años, las mujeres en edad fértil, cuáles son los valores que deberían de tener para poder iniciar terapia en este tipo de poblaciones. La tiroiditis de Hashimoto asociada a hipotiroidismo manifiesto, esto siempre se va a dar tratamiento. Y lo otro en enfermedad nodular. Uno, es ver antes se decía que no había una relación entre tiroiditis de Hashimoto y cáncer de tiroides, pero ahora se han encontrado estudios de hasta 27% de riesgo de desarrollar cáncer de tiroides en los pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto y en los pacientes con linfoma no-Hodgkin hasta un 60% cuando tienen previamente diagnosticada tiroiditis de Hashimoto. Y lo otro es tiroiditis de Hashimoto y el embarazo. Son valores distintos, igual que para la hora de considerar fertilidad. Vamos a pasar al diagnóstico por imagen. Lo que nosotros vamos a ver o que vamos a tomar en cuenta primero en la tiroiditis de Hashimoto, en el ultrasonido, es que vamos a ver una glándula de aspecto, de cotextura grosera, ¿verdad? Está muchísimo más grande, tiene bordes anteriores lobulados, hay un aumento del diámetro anteroposterior y vamos a ver una glándula que está hipoecogénica con aumento de la vascularidad. Otra de las cosas que vamos a tomar en cuenta es la hipoecogenicidad. Esta se debe a la infiltración linfocítica del parénquima y la fibrosis que resulta en menos reflectores de sonido que representa una disminución de la ecogenicidad. Y por esto es que nosotros vamos a ver una glándula como pseudonodular y una glándula hipoecogénica. El patrón, este tipo de patrón no es exclusivo de Hashimoto porque se miran en la mayoría de las tiroiditis, pero sí no, es un dato a favor de una tiroiditis de origen autoinmune.
Otra de las cosas que vamos a observar son fibrosis en el parénquima tiroideo. Con la progresión de la enfermedad hay destrucción del parénquima y desarrollan bandas lineales, fibrosas, ecogénicas, que confluyen, pero algunas bandas se van engrosando y progresivamente en el parénquima y pueden formar hasta imágenes fibrosas muy gruesas que vamos a dar una imagen como de bolsa de canica. Entonces, el tener una glándula más vascularizada, el tener glándula con fibrosis o imágenes en bolsa de canica son datos de tiroiditis de Hashimoto. Otra de las cosas a tomar en cuenta es la vascularidad. En etapas tempranas vamos a encontrar una glándula vascularizada, porque en la historia natural de la tiroides nosotros vamos a encontrar una glándula atrófica. Posteriormente pueden pasar unos 10, 7 años y es cuando vamos a ver una glándula disminuida de tamaño, pero en etapas tempranas la glándula tiene una vascularidad aumentada. Aquí está siempre lo de la vascularidad de la glándula. Aumento de la vascularidad. Si se fijan acá, el flujo, cuando le ponemos el Doppler, en un flujo vascular está aumentado de manera difusa, pero él no se, es decir, no van a ver el flujo en la parte oscuras, que son lo que señalan las flechas amarillas, ya como en las micronodulaciones, sino que lo vamos a ver en el parénquima sano, en la parte isoecogénica. Lo otro que podemos encontrar es un patrón micronodular de la glándula. Aquí a esto le llaman también piel de leopardo o queso suizo. Entonces, la especificidad de este patrón, cuando encontramos esto en la glándula, es de 1,24,5%, el valor predictivo positivo de esto. Y esto se encontró, este valor fue de un estudio que se realizó en 101 pacientes. De estos 101 pacientes, solo a 57 de estos le hicieron anticuerpos y 53 de ellos presentaron anticuerpos positivos y tenían este patrón. Entonces, se tomó este valor como valor predictivo positivo de 1,24,7% y el tamaño de las micronodulaciones de 0,1 a 0,65 centímetros también fue sacado de ese mismo estudio, que también sale la bibliografía en la parte inferior. Y esto es lo que nosotros vamos a encontrar, una piel de leopardo o queso suizo. Eso es cuando encontramos micronodulaciones. Entonces, hasta el momento tenemos un parénquima, una glándula aumentada de tamaño, bordes lobulados, hipoecogénica, con fibrosis y micronodulaciones. Estas son también micronodulaciones que se pueden encontrar, un patrón micronodular. Lo otro que se ha descrito también es tiroiditis de Hashimoto y un patrón de piel de jirafa. También en la piel de jirafa, aquí, si se fijan, hay en el parénquima tiroideo muestra una área focal con un patrón que muestra una lesión hipoecogénica. Pero en las flechas pequeñas encontramos que está, hiperecogénica, una lesión hiperecogénica rodeada de hipoecogénica, de una lesión hiperecogénica con tabiques hipoecogénicos, que esto es lo que nosotros conocemos como piel de jirafa. Entonces, eso es otro de los datos que se pueden encontrar en la tiroiditis de Hashimoto. Podemos ver acá en esta imagen que el patrón micronodular algunas veces tiene una preferencia por la parte anterior de la glándula. Siempre va a tener esa preferencia. Y en esta otra imagen lo que vemos es una glándula atrófica en etapas más tardías que hay una menor vascularidad. Lo otro patrón que nosotros podemos encontrar en la tiroiditis de Hashimoto es esto que nosotros le llamamos un nódulo hipoecogénico. Un nódulo se mira blanco, es un nódulo hipoecogénico. Esto es un patrón de caballero blanco. Estos nódulos, cuando encontramos esto, no necesitamos ni siquiera hacerle una biopsia para saber que es una tiroiditis de Hashimoto. Entonces, este es un patrón muy típico
del Hashimoto y este es un nódulo que no se va a biopsiar. Una de las cosas que se deben tomar en cuenta en Hashimoto y que se puede confundir porque es un patrón muy confuso en la glándula. Tenemos una glándula muy hipoecogénica con muchos cambios micronodulares, pseudonodulaciones, entonces se tienden a confundir los diagnósticos. Hay un signo típico del Hashimoto que es uno denominado signo de la grieta. Si ustedes se fijan, es lo que nosotros tenemos aquí señalado con esta flecha amarilla, pero acá se puede confundir, por ejemplo, con este paciente que tiene un nódulo tiroideo en el lóbulo izquierdo de la glándula. Entonces, algunas veces podemos confundir este tipo de patrones, ¿verdad? Con una fibrosis y una como división de la glándula que se llama signo de la grieta o hendidura, que podemos confundirlo algunas veces con nódulos tiroideos. También podemos encontrar una tiroiditis en parche, que como sabemos, hay varias lesiones pseudonodulares en la glándula, pero se debe de diferenciar de las lesiones nodulares, como es esta que estoy señalando, en donde encontramos un nódulo con bordes irregulares, hipoecogénico. Habría que ver si es más alto que ancho y que es un nódulo sospechoso dentro de una tiroiditis de Hashimoto. Otra de las cosas que se puede encontrar, por ejemplo, siempre viendo lesiones en parche, tenemos una glándula muy confusa acá, pero ahí las flechas señalan un nódulo hipoecoico y las flechas pequeñas señalan las microcalcificaciones. Y acá en la discontinua se ve la vascularidad periférica de ese nódulo. En esta otra imagen, por ejemplo, en la C y en la D tenemos una glándula normal con lesiones hipoecogénicas, microcalcificaciones o bolsa de Canica, pero al otro lado tenemos un patrón de un nódulo, de una glándula con microcalcificaciones sospechoso de cáncer de tiroides. Otra cosa que podemos encontrar en una glándula de este tipo son múltiples nódulos. Por ejemplo, en este tipo de cáncer que es esclerosante, hay se caracteriza por tener una glándula más grande, tener múltiples nódulos con calcificaciones y de ambos lados. Esto es típico de un cáncer de tiroides esclerosante en una tiroiditis de Hashimoto. Y aquí también este es un paciente con cáncer de tiroides en una tiroiditis de Hashimoto, en donde podemos encontrar en el lóbulo tiroideo derecho calcificaciones en el parénquima, y eso es sospechoso de cáncer de tiroides. Esta es la historia natural que nosotros vemos en la tiroiditis de Hashimoto, y es así como se comporta hasta tener una glándula atrófica. Lo que vamos a encontrar a nivel histológico son infiltrados linfocitarios de células beta y células plasmáticas en los folículos. Este es el patrón micronodular que encontramos y aquí están todas las características: hipoecogénica, bordes lobulados, agrandados, micronodulaciones, bandas fibrosas, grietas. Eso es lo que nosotros podemos encontrar en el Hashimoto. Vamos a hablar ahora de otra enfermedad autoinmune, que es la enfermedad de Graves. Es una enfermedad mucho menos frecuente que el hipotiroidismo. Se presenta más entre los 11 y 15 años. Se presenta entre 1 a 5,000 habitantes. Es de predominio siempre en mujeres, pero es de 1,5 a 2% de mujeres. Es positiva, hay historia familiar de enfermedad tiroidea autoinmune tipo Graves. Hay anticuerpos positivos, porque de origen autoinmune, y la patología hay una hipertrofia e hiperplasia de las células foliculares, infiltración linfoide y disminución de coloide. La mayoría de los síntomas es de todos bien conocidos, ¿verdad? Pérdida de peso, intolerancia al calor, sudoración, polidipsia, puede haber nerviosismo, temblor, ansiedad, debilidad, insomnio, pobre concentración, irregularidades menstruales, hay hiperdefecación, vómitos, náuseas. Podemos encontrar sensación de irritación en los ojos, hinchazón de los párpados y pueden haber dolor retroorbitario.
El diagnóstico prácticamente es con una TSH suprimida y una T3 y T4 alta, que lo que nosotros generalmente mandamos a endocrinología es T4 para encontrar esta elevada y una TSH suprimida. Y lo otro es encontrar anticuerpos antirreceptores de TSH alto. Acá el diagnóstico se hace se podría hacer también con un gammagrama tiroideo. Y lo que vamos a encontrar en el ultrasonido es un crecimiento difuso de la glándula, igual que en el Hashimoto, pero aquí la parte anterior de la glándula hay convexidad del margen anterior de la glándula. Aquí podemos encontrar engrosado también el parénquima, pero a diferencia del Hashimoto no hay nodulaciones ni micronodulaciones, y aquí en el Hashimoto está hipoecogénico el parénquima, y aquí puede estar isoecogénico o hipoecogénico, perdón, y una vascularidad aumentada. Esto es lo que nosotros vamos a ver en un gammagrama tiroideo. Hay una tiroides que revela agrandamiento tiroideo difuso con un aumento homogéneo de la captación tiroidea propio de un bocio difuso. En el B vamos a encontrar un lóbulo tiroideo aumentado de tamaño con una glándula de contornos redondeados o bordes convexos anteriores y una glándula hipoecogénica. Y esto es lo que nosotros conocemos en el Graves como infierno tiroideo, que es otra de las cosas típicas del Graves. Pero una de las cosas que tiene una alta sensibilidad a especificidad y valor predictivo positivo y negativo es el pico sistólico. Siempre cuando tenemos un paciente con clínica de Graves y queremos diagnosticar por ultrasonido, lo que vamos a buscar es el pico sistólico de la arteria tiroidea inferior. Si el pico sistólico de la arteria tiroidea inferior es mayor de 40, cuando el valor normal del pico sistólico de esa arteria es de 15 a 30 centímetros segundo, y nosotros encontramos una mayor de 40, entonces podemos decir que estamos hablando de una enfermedad de Graves. Este resultado de encontrar 40 se asemeja, por eso sale la imagen acá a la derecha, a hacerle un gammagrama tiroideo que tendría prácticamente 97% de diagnóstico con el gammagrama versus un 96% con el ultrasonido. Y estas son las cosas que nosotros vamos a ver: agrandamiento de la glándula, convexidad anterior, puede estar un patrón normal, isoecogénica o hipoecogénica, infierno tiroideo y un pico sistólico mayor de 40, que son los datos que vamos a encontrar. Lo otro, se puede hablar también de nódulos tiroideos dentro de un paciente que tiene enfermedad de Graves. Si se fijan, aquí hay un nódulo tiroideo en el parénquima de un paciente con Graves. Cuando hablaron de nódulos tiroideos, cuando se hace el abordaje de nódulo tiroideo, si recuerdan, cuando la TSH es suprimida, supuestamente el paciente debería ir a gammagrama tiroideo, pero el gammagrama tiroideo no nos va a dar probablemente este aporte de decirnos que hay un nódulo frío acá, porque si se fijan, el gammagrama solo 9 pacientes de 426 con nódulos sospechosos fue lo único que detectó, 2.3 pacientes. Es decir, no hace diagnóstico con eso. Y mientras que con el ultrasonido nosotros podemos encontrar hasta 16% de cáncer de tiroides en un paciente con enfermedad de Graves. Otra de las cosas para los que nos puede servir el ultrasonido en la enfermedad de Graves, si se fijan, acá tenemos infierno tiroideo. Es un paciente sin tratamiento. Posteriormente a 2 meses de tratamiento con 40 miligramos de metimazol, tenemos al paciente con una disminución de la vascularidad. Aquí tenemos un paciente a los 9 meses con 20 miligramos, y aquí tenemos un paciente a los 18 meses, al año y medio después de tratamiento, pero aquí el paciente está con bloqueo de sustitución y encontramos una glándula con
disminución de la vascularidad, que es el periodo que nosotros tenemos para tomar una decisión e ir a tratamiento definitivo de la enfermedad. Otra de las patologías que vamos a ver es la tiroiditis de Kerbein, también denominada tiroiditis subaguda granulomatosa, no supurativa, o también llamada subaguda simplemente. Se constituye casi de un 3 a 6% de todas las enfermedades tiroideas difusas. Es un proceso inflamatorio, es autolimitado, dura de 6 a 18 meses. La edad puede ser a cualquier edad, principalmente tercera y quinta década de la vida. Su incidencia es de 5 veces más frecuente en mujeres. Su etiología es desconocida, pero se sugiere que podría ser posterior a procesos virales, ya similares al virus de la parotiditis, virus de la hepatitis B, C, citomegalovirus, enterovirus. Entonces, casi siempre 2 semanas antes de comenzar la sintomatología, el paciente tiene previamente algún proceso infeccioso. El cuadro clínico que vamos a ver nosotros es una glándula dolorosa, y hay un dolor intenso en esta. Puede afectar un lado de la glándula o puede ser de ambos lados o ir progresando hacia los 2 lados. Generalmente se irradia a la mandíbula el dolor. Puede también irradiarse hacia el tórax. Hay dolor que se va hacia el oído. Muchas veces los pacientes, lo típico es que el paciente va múltiples veces al otorrino y no encuentran solución en esa especialidad porque no encuentran nada en el oído, sino que simplemente el paciente es un dolor irradiado, pero no lo logra localizar precisamente en el oído. La primera fase de esta patología es la fase aguda dolorosa, en la cual hay destrucción de folículos y formación de microabscesos. Hay liberación de tiroglobulina y hay liberación de hormonas tiroideas. Es aquí cuando nosotros encontramos una TSH suprimida y una T4 libre alta, que es la fase en la cual el paciente tiene hipertiroidismo. Después viene una fase subaguda o granulomatosa, en la cual hay infiltración de células grandes y macrófagos, y en el cual el paciente puede pudo haber comenzado con toma de un lóbulo tiroideo y posteriormente irse al lado contralateral. Y después hay una fase de recuperación, que es cuando el paciente ya pasa a eutiroidismo. Nuevamente, en estas 3 fases pueden durar de 6 hasta 18 meses. ¿Qué es lo que vamos a encontrar nosotros en los laboratorios? Vamos a ver una BSG que supera los 50 milímetros hora, un PCR elevado, podemos encontrar anemia normocítica normocrómica, unas pruebas de función hepática alteradas en la fase inicial, TSH suprimida en un inicio de hipertiroidismo, T4 y T3 elevada, pero hay una T4 desproporcionadamente alta con relación a T3. Y esta es una de las cosas que podemos encontrar como distintas en el diagnóstico diferencial del hipertiroidismo por enfermedad de Graves, en donde vamos a encontrar una relación 1 a 1, T4, T3, pero en esta nosotros vamos a encontrar una relación T4, T3 de 20 veces más de T4 versus T3 y una tiroglobulina muchísimo más alta de lo que debería estar. Hay una cosa que no se sugiere, pero podría ayudarnos si tuviésemos dudas, que es hacerle un gamagrama tiroideo. Los pacientes tienen una muy baja captación y por lo general solo 1% es la captación de esto. No es como en la glándula, en el Graves, en cual vemos de forma difusa la captación del yodo. Y aquí solo tienen 1% de la captación y casi siempre es menor de 5. El pronóstico de esta patología es que el 4% presenta recidivas a los 21 años después del episodio inicial y 15% de los pacientes pueden terminar hipotiroideos por el grado de destrucción que tuvieron en la primera fase de la tiroiditis de Kerbein. Lo que nosotros vamos a encontrar en el Kerbein es una glándula aumentada de tamaño,
con lesiones en parche. Si se fijan, hay lesiones hipoecogénicas en parche en toda la glándula. Acá, glándula agrandada, hipoecogénica, lesiones en parche, con disminución de la vascularidad. Lo típico y que hace diferencia con el Graves es eso precisamente, que la vascularidad está disminuida y el dolor. Otra de las cosas que se han encontrado o que lo asemejan es decir que hay como un flujo de lava. Ellos, en este estudio, se encontró esta particularidad en el cual ustedes pueden ver como que va la lava cayendo en la glándula y es lo que se conoce en la tiroiditis subaguda como flujo de lava. Puede ser bilateral o unilateral. Hay un aumento de las lesiones hipoecogénicas en parche y se mira como flujo de lava. Y esto es la lesión las lesiones que se encuentran en el Kerbein, en la tiroiditis subaguda, con lesiones hipoecogénicas en parche, con baja vascularidad, y esta ya es una en fase de normalización de la glándula. Solo se miran pequeñas áreas hipoecogénicas. Ya no se miran las áreas en parche. Y esta es otra imagen de las lesiones hipoecogénicas de la glándula. Y aquí estamos haciendo un diagnóstico diferencial. Acá es una glándula aumentada de tamaño con lesiones en parche, pero si se fijan cuando le ponen el Doppler, hay disminución de la vascularidad. Y miren qué es lo que sucede en el Graves, que hay múltiples áreas hipoecogénicas, pero el flujo está aumentado en el Graves versus el paciente cuando está en la etapa de hipertiroidismo no logra captar tanta vascularidad como lo pueden ver en el infierno tiroideo del Graves. Lo del COVID, entonces podemos encontrar en la literatura pacientes que comienzan con dolor en el cuello y se han visto múltiples casos de tiroiditis subaguda de Kerbein en pacientes con SARS-CoV-2. La tiroiditis fibrosa, esta es una tiroiditis que se relaciona con formas sistémicas de fibroesclerosis. Se puede presentar entre los pacientes de 30 a 50 años de edad, pero también se puede presentar entre los 60 y 70 años. Es más común en mujeres. Su incidencia es muy baja, si se fijan. En un estudio que realizaron en la Clínica Mayo, se confirmaron apenas 20 casos de 42,000 tiroidectomías que realizaron desde 1920 hasta 1955. Es una patología muy poco frecuente y se caracteriza por ser una enfermedad inflamatoria que resulta en fibrosis extensa de la glándula. Es una patología que se relaciona también con fibrosis en mediastino y retroperitoneo. Es decir, que no solo la glándula vamos a encontrar así. Y lo típico es que vamos a ver un parénquima heterogéneo, hipoecogénico, una glándula agrandada, de contextura gruesa, vascularidad disminuida, con rayas ecogénicas y pueden haber macrocalcificaciones en la glándula. Es muy poco frecuente, probablemente nunca vamos a ver casos como estos, pero siempre es importante tenerlo dentro del diagnóstico diferencial. La otra patología es la tiroiditis posparto. Esta se puede presentar como una tiroiditis de Hashimoto. Se dice que es como una variante de la tiroiditis autoinmune de Hashimoto. Se ve en un 5 a 9% de las mujeres títulos altos de anticuerpos, sobre todo en el primer trimestre, hasta un año después del posparto. Pueden recurrir hasta 75% de los casos en los embarazos posteriores, cuando la paciente lo presentó por primera vez, y los pacientes tienden a desarrollar bocio y se ponen hipotiroidea.
Pueden presentarse de distintas maneras. Puede presentarse como hipertiroidismo transitorio, hipotiroidismo transitorio, hipertiroidismo transitorio. Después sigue hipotiroidismo después del hipertiroidismo transitorio con posterior recuperación. Este último se comporta prácticamente como la fase de la tiroiditis de Kerbein, que hacen hiper, hipo y después eutiroidismo. En los laboratorios vamos a encontrar un 85% de los títulos elevados de anticuerpos anti-TPO y podemos encontrar también títulos altos de anticuerpos antitirolobulina. Aunque es más típico encontrarlos en el Graves, también podemos encontrar en la fase de hipotiroidismo o de recuperación títulos altos de anticuerpos antirreceptores de TSH. Con relación a la fase de hipotiroidismo que presentan un hipertiroidismo transitorio, únicamente se puede presentar en un 20 a 40% de los pacientes. El hipotiroidismo transitorio únicamente se puede presentar de un 40 a un 50%. Y esta fase, que es de hiper, hipo y después eutiroidismo, se puede presentar hasta un 20-30% de los pacientes. Esta fase, esta última, puede durar, puede presentarse de 1 hasta 4 meses en el posparto y durar la fase 4 a 8 semanas en la fase de hiper y 2 a 8 semanas la fase de hipotiroidismo y con posterior recuperación o normalización de las hormonas tiroideas. Aquí en el ultrasonido es bastante similar lo que vamos a encontrar al Hashimoto. Simplemente lo que disminuye es la vascularidad. Si se fija en comparación con la enfermedad de Graves, no hay infierno tiroideo, pero sí está aumentada la vascularidad. Se reduce en su mayoría la vascularidad con relación al Hashimoto, pero sí es una cuestión como intermedia entre infierno tiroideo y el Hashimoto. Puede verse aumentado el flujo sanguíneo, muy similar a lo observado en la fase aguda de la enfermedad de Hashimoto, que es lo que mencionaba ahorita. Lo otro es la tiroiditis silente, es una tiroiditis indolora. También se considera como una variante de la tiroiditis de Hashimoto. Encuentran a menudo anticuerpos positivos. Es una enfermedad que muestra una remisión espontánea. Los hallazgos ecográficos son iguales a la tiroiditis postparto y las imágenes son no hay realmente algo específico que nos pueda decir que estamos hablando de una tiroiditis silente, pero sí se pueden encontrar títulos altos de anticuerpos. Es similar las imágenes a la postparto y a la tiroiditis de Hashimoto. Tiroiditis por uso de amiodarona. Esta potente droga rica en yodo, la amiodarona tiene semejante estructura a T4 y T3 en dosis habituales. Provoca una sobrecarga de yodo hasta un 50 o 60 veces de la ingesta diaria ideal, lo que explica el efecto que tiene este medicamento sobre la glándula tiroides. Los efectos secundarios de este fármaco, los efectos beneficiosos que podemos encontrar de este fármaco no sobrepasan el daño que puede ocasionar. Es mayor el daño que lo que puede beneficiar este fármaco en los pacientes con problemas cardíacos. Los pacientes con uso de amiodarona pueden desarrollar temprano hiper o hipotiroidismo, cualquiera de las dos cosas. En el hipotiroidismo puede ocurrir con más frecuencia en las pacientes que son yodo suficientes y el hipertiroidismo en los pacientes que tienen hiper. Hay varias presentaciones de la tiroiditis por uso de amiodarona. Una tipo 1 es una forma en la cual se presenta hipertiroidismo por el yodo que se administró con el uso de amiodarona, pero el paciente tiene una enfermedad preexistente, puede tener un bocio multinodular o una enfermedad de Graves latente. La tirotoxicosis se presenta más en este tipo de pacientes
y se conoce como tiroiditis por uso de amiodarona tipo 1. Y la tipo 2 es la que se presenta en pacientes sanos que no tenían una enfermedad preexistente. Es aquí donde es importante que el clínico primero envíe pruebas de función tiroidea y si es necesario enviar anticuerpos para ver si el paciente tiene predisposición a tener enfermedad tiroidea con el uso de amiodarona y valorar el riesgo-beneficio. Como se ha dicho en múltiples estudios, no es mayor el beneficio que se puede obtener con el uso de amiodarona para los problemas cardíacos versus el daño que puede ocasionar con el uso de esta. Y esto es lo que vamos a encontrar nosotros en una glándula con uso de amiodarona o interferón. Este es un paciente de 69 años de edad con problemas cardíacos, siendo tratados con amiodarona. Tenía inicialmente el hipertiroidismo y por lo tanto fue enviado un ultrasonido de tiroides y mostró una glándula ecogénica sin nódulos, pero aumentada de tamaño. La otra es la tiroiditis aguda. Otra de las tiroiditis, esta es una tiroiditis supurativa, infecciosa, piógena o bacteriana. Es muy rara, predominantemente ocurre en pacientes inmunocomprometidos y infrecuentemente, debido al drenaje que hay a nivel del cuello, es que el paciente logra algunas veces no cursar con este tipo de patología. La etiología son todos estos estreptococos, estafilococos, E. coli, salmonella, son los patógenos que podemos encontrar en este tipo de enfermedad. Hay una inflamación, hay enrojecimiento, fiebre, leucocitosis, hinchazón, dolor, enrojecimiento. Suele afectar a niños y adultos jóvenes. Pero aquí prácticamente lo que vamos a ver es una glándula no tanto para verse por ultrasonido, sino más para ver la acumulación de una área hipoecogénica, más que todo por tomografía. Los hallazgos se miran o se observan mejor por tomografía que la área de liquefacción y la área anecoica que se logran ver en el ultrasonido, pero sí nos serviría en donde tenemos limitaciones de tener tomógrafo, tener una glándula con lesiones hipoecogénicas con áreas anecoicas. Y esta que ya no la tomaría tal vez como la última, que sería el linfoma tiroideo, que ya no lo tomaría tal vez como una enfermedad difusa, sino que prácticamente parece o asemeja a una enfermedad nodular, pero encontramos frecuentemente linfomas en pacientes con tiroiditis de Hashimoto. Esta no vamos a hablar mucho más de ella y esa sería la última diapositiva. Estas son todas las enfermedades, las características o las escalas de grises que se encuentran, el Doppler color y los datos clínicos que vamos a encontrar. Y si se fijan en todas ellas, son hipoecogénicas, toditas son hipoecogénicas. Entonces lo que varía son prácticamente el Doppler color, el pico sistólico y la clínica de los pacientes. Por eso es importante y se dice que tal vez el ultrasonido no es tan relevante a la hora del diagnóstico, porque el diagnóstico prácticamente es clínico, pero sí nos sirve, y de laboratorio, perdón, pero sí nos sirve como apoyo, y por eso es que nosotros debemos como clínicos también enviar al radiólogo los datos clínicos y lo que nosotros pensamos que pudiese tener el paciente, para que él pueda decirnos, porque muchas veces solo nos dicen tiroiditis, sí, pero ¿qué tipo de tiroiditis? Tiroiditis subaguda, tiroiditis por amiodarona, tiroiditis por Hashimoto, tiroiditis porque tiene enfermedad de Graves, tiroiditis de Kerbein, supurativa. Entonces todo esto es lo que nosotros debemos de darle de aportes o datos clínicos para que el radiólogo pueda orientarse hacia un diagnóstico y ponerle nombre y apellido a su tiroiditis. Gracias. Ya te voy a contar.
Muchas gracias, doctor Bolaño, por tu ponencia. Muy ilustrativa, obviamente nos enseñas un escenario muy importante de lo que es el manejo de la patología tiroidea, ¿no? Desde las sospechas de benignidad hasta aquellos cuadros clínicos de malignidad. Tenemos una pregunta, doctor Bolaños, del doctor Alfredo Zapata. En tiroiditis de Carvine, ¿al cuánto tiempo la glándula recupera su ecoestructura normal? Es muy variado. Puede ser desde 5 meses hasta año y medio, 18 meses. Eso va a depender. Muchos pacientes, el tratamiento para este tipo de pacientes, comenzamos con analgésicos, pero si el paciente en el transcurso de una semana no hay mejoría, podemos ponerle esteroides. Generalmente los analgésicos pueden ser ibuprofeno, naproxeno, cualquier tipo de analgésico, y después podemos ir con uso de esteroides. Podemos utilizar prednisona y después ir aumentando la dosis, perdón, poner una dosis e ir disminuyendo la dosis hasta retirarla. Y la duración o las fases varían desde 4 hasta 3, desde 4 semanas hasta 3 meses por fase, y pueden durar hasta 6 o 18 meses, todas las fases completas. Algunos pacientes no hacen todas las fases, solo hacen 2, o algunos, la gran mayoría, hacen las 3 fases completas. Perfecto. Una pregunta, vamos. El nódulo tiroideo debemos hacerle un seguimiento en base a la estratificación de riesgo que bien comentaba. A lo mejor me gustaría que recalcaras cuáles son aquellos criterios que tú tomaras en cuenta para decir este nódulo es maligno por ultrasonografía. ¿Cuáles son esos criterios? Ok. Bueno, acá estamos hablando tal vez de enfermedad no nodular, pero enfermedad nodular es encontrar un paciente que tiene un nódulo sólido, que por TIRAT te va a dar 2 puntos. Si es hipoecogénico o muy hipoecogénico, si es muy hipoecogénico te da 3 puntos, te da 2 puntos si es hipoecogénico. Si lo otro es si es más alto que ancho, si no es más alto que ancho, te da 0 puntos, si es más alto que ancho te da 3 puntos. Lo otro es los bordes, si los bordes son lobulados o irregulares, te da 2 puntos, si los bordes son regulares, te da 1 punto. Y lo otro es los focos ecogénicos. Si tiene microcalcificaciones son 3 puntos, si tiene macrocalcificaciones son 2 puntos, y si tiene calcificaciones en cáscara de huevo te da 1 punto. Pero, por ejemplo, la disrupción o la interrupción de las calcificaciones en cáscara de huevo, que lo vemos en la ATA, no lo vemos en los TIRAT y no te da puntuación. Y otra cosa que podríamos tomar en cuenta es la vascularidad, que no lo tiene tampoco el TIRAT, no lo tiene la ATA, pero sí los tiene los coreanos y los tiene en las guías europeas, los EUTIRAT, como puntuación para o sospecha de cáncer de tiroides o un nódulo sospechoso. Perfecto. Tenemos una pregunta del doctor Miguel Ángel Ramírez y posteriormente el doctor Cristian Uriarte. El doctor Miguel Ángel Ramírez, en tiroiditis aguda supurativa, ¿cuál considera usted es el tratamiento de elección en pacientes pediátricos? Vamos, ¿qué recomendación tendrías? Ok, no veo niños, pues no soy endocrinólogo pediatra, pero lo que está escrito es que pueden comenzar con antibióticos los pacientes, pero puede haber drenaje también del absceso, ¿ya? O de la área supurativa. Puede haber drenaje de y tratamiento antibiótico, pero generalmente algunas veces resuelven solo con tratamiento antibiótico. Puede ser que puedan hacer biopsia también del área para ver qué tipo de germen es y darle tratamiento, pero como le digo, no soy endocrinólogo pediatra, pues no sé cómo, claro, si lo abordarán de igual forma. Que si me preguntas si he visto alguno con tiroiditis supurativa, Tal vez ahora no. ¿Algún adolescente que recuerdas? ¿Algún paciente adolescente? No, yo no lo vi. En realidad sería mentiroso. Ok, perfecto, muchas gracias. El doctor Cristian Uriarte, ¿utilizan inmunosupresores para ahorrar dosis de esteroides en casos de tiroiditis autoinmune, sobre todo en casos crónicos? ¿Qué hay de inmunosupresión en casos de tiroiditis? No damos, el paciente puede tener, es lo mismo que tenga, por ejemplo, el punto de corte de anti-TPO, que es el más frecuente, y el punto de corte es 34 de anti-TPO. Si tiene 36, ya es positivo, tiene anticuerpos positivos.
pero es lo mismo que tenga 36 a que tenga 1200 de autoinmunidad, pues de anticuerpos anti-TPO, pero no se da ningún tipo de inmunosupresor. Yo sé que en muchas ocasiones o en muchos lugares se les dan inmunosupresores y se tratan como tal esto, pero nosotros no tratamos la autoinmunidad, tratamos la patología como tal, y eso es lo que se va a hacer nada más. Perfecto. Como bien sabe, ya hemos tenido un par de casos de pacientes con tratamiento con inmunoterapia, ¿no? Asociados a trastornos oncológicos que empiezan a desarrollar daño tiroideo, ¿no? Algún grado de hipotiroidismo. ¿Cuáles serían esos hallazgos de laboratorio y específicamente de imagen que nos podrían hacer sospechar de una tiroiditis asociada a medicamentos? No, es que lo que pasa es que cuando es secundario a fármacos, por ejemplo, al litio, al uso de amiodarona, al uso de Me refiero a interferón, inmunoterapia, los casos que hemos visto. interferón, entonces se debería algunas veces de ver si ese paciente tenía en exámenes anteriores, si ya tenía enfermedad tiroidea, porque muchas veces sí puede incidir en un paciente que ya tenía algo preexistente o autoinmunidad tiroidea o ya tenía un perfil tiroideo alterado. Aquí es difícil decirlo de perfil tiroideo alterado porque, por ejemplo, en pacientes mayores de 70 años pueden tener una TSH ligeramente alta y no es porque el paciente tenga autoinmunidad tiroidea o tenga enfermedad tiroidea, sino porque hay envejecimiento de la glándula y el hablar de enfermedad tiroidea en un paciente mayor es otro tema aparte en el cual va a haber elevación de la TSH, tiene hipotiroidismo subclínico, pero se considera realmente alterado cuando tiene más de 10 de TSH, no precisamente 5. 5 para una mujer quizás en edad fértil sería muchísimo, muy alto, pero en pacientes con avanzada edad, mayor de 70 años, no se considera como anormal. Entonces sería como controversial de saber si en realidad tenía enfermedad tiroidea o no. Ya. Ok. Un paciente con un nódulo tiroideo o enfermedad tiroidea, previo a enviarlo a BAF, ¿considerarías enviar a tus pacientes siempre a estudio de gammagrafía o con algunos elementos radiológicos lo envías a biopsia? Lo que pasa es que en el abordaje de nódulo tiroideo, encuentran un nódulo tiroideo, se supone que el abordaje es TSH normal, es decir, eutiroideo, o TSH alta, es decir, hipotiroideo. Ese paciente va a ultrasonido, es lo que dice la guía. Si el paciente tiene hiper, debería ir a gamagrama para encontrar nódulo frío. En una de las diapositivas que les mostré, si ustedes se fijan por gammagrafía, solo encontramos 2.1% de nódulo frío, pero por ultrasonido encontramos hasta 16% de cáncer de tiroides en pacientes con hipertiroidismo, con TSH suprimida. Entonces lo que se sugiere es que el paciente debería de tener un ultrasonido previo, cuando se diagnostica hipertiroidismo, tener un ultrasonido previo como diagnóstico antes de enviarlo a gamagrama. Es decir, no como sale en la guía, sino que ya hay más datos que sugieren que deben de ser las dos cosas las que se deben de enviar. ¿Ya? Pero darle mayor aporte el gamagrama hacia un nódulo frío, no, porque el criterio que tenga yo clínicamente con TIRAT, EUTIRAT, ATA, criterios de la ATA, CATIRAT, lo que ustedes quieran utilizar, esos son los que nosotros vamos a utilizar para mandarlo a biopsia y no precisamente el gamagrama. Puede coincidir, como ha coincidido en algunos pacientes, de que ese nódulo sospechoso pueda salir nódulo frío y que sale como una muesca o una mordida, sale hipocaptante. Teniendo en cuenta el riesgo de Hashimoto de desarrollar cáncer, ¿habrá algún paciente que posterior al diagnóstico de este indicarías una tiroidectomía en ausencia de cáncer? No, eso no tiene indicación. Lo que pasa es que en la tiroiditis de Hashimoto, como es muy confusa y tiene muchas cosas, tiroiditis en parche, hendidura, micronódulos, pseudonódulos, creo que más que mandarlo a procedimientos quirúrgicos profilácticos, que es prácticamente lo que se está sugiriendo, es tener un adecuado ultrasonido.
y una adecuada descripción de este. Pero el clínico, es como repito, debe de proporcionar al radiólogo todos los elementos de juicio como para que él pueda realizar también su trabajo y darnos un adecuado reporte de lo que encontró, ¿ya? Y diferenciar entre hendiduras, micronódulos, pseudonódulos y un nódulo real. Sí, vamos, la información radiológica por ultrasonido es vital, es decir, para decidir la decisión de una tiroidectomía o hemitiroidectomía en un paciente. Me voy a ir al caso oncológico, es de suma importancia. Ejemplo, un paciente con nódulo perfectamente puede recibir como tratamiento oncológico hemitiroidectomía y tener únicamente el chequeo, pero el control radiológico, el tener un radiólogo con experiencia y un clínico es de suma importancia para esta decisión. Nosotros, al menos en los pacientes más jóvenes, recomendamos la hemitiroidectomía, ¿no? Cuando obviamente hay ausencia en el lóbulo sano por imagen de algún dato sugestivo de los que el doctor comentaba, pero pues hago mucho énfasis en lo que el doctor Bolaños justamente está haciendo el mayor punto, y es eso, ¿no? El tener un buen abordaje radiológico, específicamente por ultrasonido, para la decisión de este tipo de tratamiento. Cada vez más, como internistas, también vemos muchos diagnósticos de bocio, de nódulos tiroideos, la indicación de estar haciendo punciones o de BAF, que muchas veces podrían estar indicadas, ¿verdad? Cuando se cumplen los criterios radiológicos ya muy bien descritos. Y esta patología, la enfermedad tiroidea difuso, cada vez más la vamos a ver, tanto en el contexto de tiroiditis, que el doctor ha descrito, como el paciente portador de nódulo tiroideo. Estamos 6:17. Doctor Bolaños, quiero agradecerte. No sé si quieres hacer un comentario final antes de hacer mi cierre, doctor Bolaños. No, solo recordar que tal vez no es la forma de hacer diagnóstico, es la imagen, pero siempre es importante para brindarnos el apoyo o tomar la decisión más correcta, porque podemos evitar quizás en tiroiditis de Kerbein biopsias o tiroidectomía, o podemos evitar tratamiento de hipertiroidismo en la fase del paciente que tiene Kerbein, cuando está en fase de hipertiroidismo, que no se da tratamiento, o evitar tratamientos con levotiroxina en la fase de hipo del paciente con Kerbein. Entonces, la imagen y todos los datos clínicos que nosotros podamos encontrar nos sirven para tomar la mejor decisión para nuestro paciente. Nada más. Excelente, muchísimas gracias, doctor Bolaños, por habernos brindado este tópico tan interesante. Por supuesto, a todos y cada uno de ustedes quienes nos han acompañado. Recuerden que en los próximos días este webinar estará en nuestro canal de YouTube, en Docencia del Hospital Vivian Pelas, y los esperamos la próxima semana. Un saludo fraterno a todos y cada uno. Muy buenas noches. Saludos.